En el programa Motivación, Cultura y Música presentamos el segmento El Tema del Día por Radio Faro Cultural 104.5. Pues muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Recuerde usted, si nos sintonizó por pura casualidad y usted iba pasando el dial y nos encontró, quédese. Un servidor de ustedes, Carlos Córdoba, en su programa Motivación, Cultura y Música. Y hoy, pues para quienes ya están desde tempranito con nosotros y les anticipamos que íbamos a platicar precisamente sobre la motivación, y la primera pregunta a nuestro invitado iba a ser ahí. Pero antes, lógicamente, hay que presentarlo, ¿verdad? Así es que voy a presentarles a Ian Castillo. Es un jovencito. Solo tiene 16 años, y cuando digo solo tiene 16 años es porque imagínense ustedes, bueno, no voy a decir cuántos me llevas, pero sí son, digo, yo te llevo, pero son un montón. Yo recuerdo cuando tenía 16 años todavía, y era una locura, pero bueno. Así es que, Ian, buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, en la mañana un poco... ¿Desvelado o no? Bastante. ¿A qué hora te levantas normalmente? Como a las 9 tal vez. ¿De veras? 9, 10. ¿De qué hora estudias? Es que yo ya salí, realmente. Ah, es que estás de vacaciones, claro. Por supuesto, no hombre. Y todavía te levantas muy temprano, hasta mediodía, ahorita te levantas. Es que quiero un orden, aunque sea para... Si no, es una locura y me empiezo a dormir muy tarde y no. Ya, bueno. O sea, eso significa una pequeña disciplina, ¿no? Cuando hablamos de orden, por supuesto. Pues, claro, al final pues siempre está uno consciente de poderse, no sé, salirse de su propio esquema, pero es mantenerse dentro del propio esquema lo que uno tiene que hacer para poder hacer cosas y así. Bueno, están escuchando ustedes que esto ya es raro en un joven de 16 años, que esté hablando de esquemas, que esté hablando. Bueno, hoy vamos a platicar de algo interesantísimo que pues yo comparto definitivamente, e incluso de repente hasta a lo mejor vas a contarnos cuántos libros has leído, ¿verdad? Y digo, yo comparto esa afición por la lectura, pero a veces sí me da un poquito de pena ahorita pensar que a lo mejor hayas leído un poquito más que yo, sobre todo tomando en cuenta la edad. Pero independientemente de eso, como anuncié que la primera pregunta que iba a hacer era la motivación, ¿qué es lo que te motiva, Ian, para leer? Yo creo que es un tema, siempre fue un tema de curiosidad. Yo siempre fui muy curioso desde niño, entonces siempre me gustó como ver otras perspectivas, y digamos que los libros me parecen la mejor forma para hacer eso, porque son grandes, son formatos largos y te dan mucha oportunidad de pensar sobre lo que está diciendo el que escribe. Entonces es buscar más, es como la búsqueda del conocimiento por siempre, esa es la forma. ¿Y si llevas la cuenta de los libros que has leído? No la llevo estricta, porque digamos de que cada cierto tiempo me acuerdo de que existe y la actualizo. Ahorita llevo como 160 tal vez. ¿A qué edad empezaste? A ver, empecé a leer más o menos medianamente seriamente como a los 12 años. 12. Pero yo sí llevo, o sea, yo toda mi vida he leído, al final es un tema de casi de cultura familiar, por así decirlo, el mantener libros en la casa y ese tipo de cosas, que yo creo que es lo que fomenta realmente que se empiece a leer ya más fuertemente que un libro cada cierto tiempo. ¿Y tenés algún tiempo? Bueno, ¿y los temas en los que te enfocas cuando lees? Yo tengo como mucha variedad, porque me gusta mucho el ver diferentes puntos, pero más que todo me enfoco en clásicos, o sea, en los clásicos de toda la vida, y en ya temas más específicos como, no sé, psicología, economía, hasta, no sé, química. Tengo algún libro de química, aunque ese sí no lo he leído, pero tengo, digamos de que es más por interés que por tema específico. Si veo un libro que me llama la atención, es el libro que quiero leer, no tanto por un tema. Exactamente, sí. Sí, porque de alguna forma eso te da una panorámica diferente. Claro. Ahora, pero independientemente de eso, obviamente lo que llama la atención es que una persona tan joven
y ahora que nos contás que de los 12 empezaste a leer, no es normal. Es que ese es un poco el problema. Entonces, dentro de tus compañeros, ¿estás en qué grado estás ahorita? Ahorita en cuarto, para pasar a quinto, porque ya salí de cuarto, pues, pero... O sea, vas a pasar a quinto bachillerato. Claro. Ya. Y luego vendrá, o debería de venir la universidad. Vamos a ver cómo se desarrolla el... Ok. ¿Y tenés, digamos, algún compañero de colegio que haga lo mismo que vos? Pues realmente no. Entre todos mis amigos, todo no es algo muy común. Yo creo que es un tema de cultura. Al final. Pero no te han preguntado, ¿no? Y digamos, dejas de hacer cosas por leer, digamos, como ir a pasear con ellos, jugar, haces algún deporte. A ver, no, yo creo que es importante, que es algo que es el problema que yo muchas veces veo, que la lectura a veces se ve mal, dentro como de mi rango de edad, porque el problema es de que muchas veces una persona no tiene el balance. Entonces, digamos de que sí lee, pero digamos como no tiene otro tipo de balance, entonces en otras áreas de su vida, digamos de que está muy atrás del resto, entonces termina siendo, en mi punto de vista, hasta cierto punto, perjudicial. Digamos de que, por ejemplo, una persona que lee mucho y deja de convivir con gente por eso, termina sin desarrollar sus habilidades sociales. Y o sea, pues pero eso no es lo que te pasa a vos. Claro, o sea, porque yo siento de que no... Lo tenés balanceado. Hay que tener un balance, hay que hacer deporte, hay que hablar con gente, es importante. Hay que leer, hay que tener diferentes puntos, porque uno no se puede centrar solo en uno porque deja a los otros muy muertos, y es importante mantenerlos. Interesante. O sea que entonces, yo creo que ahí está la respuesta concreta, es el balance entre toda la situación. ¿Jugás ajedrez? Soy de jugar ajedrez, la verdad no soy la persona más talentosa en el Pero ajedrez. Sí sabes cómo se mueven las piezas. Tengo la base y me es interesante porque es como es un pensamiento muy metódico. Entonces me ayuda a pensar de forma más metódica porque yo no pienso de forma metódica. Yo soy más como burbujas al aire en que vienen, no tanto como un pensamiento al otro en una línea, que es como se juega el ajedrez. Al final uno tiene que ir pensando en la consecuencia de cada acción. Entonces por eso me interesa mucho, es algo que le tengo como meta, llegar hasta cierto nivel de ajedrez. Por interés nada más, no por realmente un objetivo. ¿No querés ser campeón nacional de ajedrez? A ver, es que al final, de nuevo el tema de balance, cada meta requiere su tiempo gastado en esa meta, entonces no sé qué tanta prioridad le podría dar al ajedrez, tendría que evaluarlo después de ver qué tanto tiempo me tomaría y ese tipo de cosas, pero ni siquiera sé si tendría el talento para llegarlo. Espero que sí, pero eso ya sería de cada persona. Sí, claro, ahí viene un poco la palabra que has usado anteriormente en el tema del interés, ¿verdad? Entonces, yo la verdad es que estoy convencido, pero me sorprende esa definición que haces de la metodología, digamos, del movimiento de las piezas que te sirve, y eso yo siempre lo he creído de esa forma. O sea, yo por supuesto que acabo de estar en una reunión, pues había gente ahí y tienen diferentes actividades para entretenerse, y alguien me dijo, ¿jugás ajedrez? Pues sí, le dije yo, o sea, sé cómo se mueven las piezas. Y entonces me llama la atención porque sí es una buena forma de definir el saber que si la torre se mueve para un lado, pero lo más interesante de lo que acabas de decir es la consecuencia del movimiento, ¿verdad? Mueves aquí, pero estás esperando que el otro va a venir. Eso hace que tu mente esté, digamos, como más alerta. Claro, uno siempre está pensando en una especie de línea de cada acción y reacción que sucede por un movimiento. Digamos de que muchas veces pasa que los errores son pasivos, por así decirlo. Digamos de que el movimiento a la pieza está bien, pero eso genera un hueco en la defensa, por ejemplo, y eso hace que uno termine perdiendo la partida por algo que no vio. Es un tema de ver todo, ver las posibilidades. Eso es lo que me llama mucho del ajedrez. Claro, y prácticamente eso lo puede uno aplicar a su vida, claro, ¿verdad? De hecho, es uno de los libros que leí, que me pareció muy interesante, que era literalmente Garry Kasparov, que es como el mejor ajedrecista así de la historia.
que era como él, obviamente como el ajedrez es su mayor talento como persona, entonces muestra como su filosofía de vida, su forma de verlo como de ajedrez, porque al final es lo que lo define, en la vida real, y lo trata de mover hacia la vida real, y entonces tiene muchas ideas que son literalmente pensar de forma más ajedrecística, por así decirlo, en la vida. Bueno, ahí con Garry Kasparov acabas de poner el ejemplo perfecto de lo que no es el balance. Claro. Porque él sí solo jugara podía. Claro. Y de ahí todos los demás aspectos de su vida complicadísimos. También hay que ver que, a ver, al final cualquier persona a ese nivel no termina teniendo un balance. Es imposible tener balance cuando una persona es tan buena en algo. Porque al final es lo que le tiene que dedicar todo su tiempo a eso, salvo algún genio ocasional que pueda. Eso explica por qué no soy tan bueno porque soy tan bueno en muchas cosas y no excelente en ninguna. Claro, que al final es cada vez requiere más esfuerzo y más tiempo el mejorar en algo. Se puede con más o menos cierto esfuerzo mejorar hasta cierto nivel, pero luego requiere cada vez más. Es una especie de retornos que van disminuyendo, por así decirlo, pero dentro aplicado a una habilidad. No, eso es importantísimo, porque al final, y eso es lo que pues uno mira y se da cuenta cuando se interesa, no por la vida de otras personas, sino por el ejemplo de cómo es que hay personajes que son verdaderamente, que la gente los puede admirar por el éxito, pero que, como bien lo definís, si no se hubieran enfocado solo en eso, por ejemplo los boxeadores, ¿verdad? Bueno, ahí están todos los famosos, pero solo esos saben hacer y no estudiaron, no leyeron, y esa es una. Y los que leen y los que tienen mucha cultura no tienen mucha plata. Claro. Eso es un tema que termina pasando porque como que llega un momento de pseudo realización que dicen que le importa más la cultura que el dinero. Entonces como que les da igual, entonces viven un poquito al margen de sobrevivir. Sí, o sea que eso hay que pensarlo, vamos, porque claro. Pero qué bueno que te interese el tema de la economía, porque ahí te va a explicar que la vida realmente está en función económica. Claro. Porque hay satisfactores importantes en cuanto a las necesidades que uno pueda tener. Bueno, pues ya se dan cuenta ustedes, mis estimados amigos, el nivel de conversación que podemos tener con Ian Castillo. A ver, Ian, platícanos un poquito de cuando vos decís, por ejemplo, de los libros en tu casa, como parte de una cultura inculcada de alguna forma. ¿Cómo ha sido entonces esa, o sea, podríamos decir, que no es un patrón por supuesto, el hecho de tu crecimiento dentro de una familia donde tenés ejemplos y eso es lo que hace, digamos, o ha formado parte de tu forma de ser ahora? Y si eso no hubiese sido así, hubiera sido de otra manera, eso es lógicamente imposible de saber, imposible, ¿verdad? Saberlo, imposible saberlo. Pero yo sí sé de ejemplos de personas que no tuvieron eso, pero algo hicieron. O sea, al final la conclusión en cuanto a la pregunta es, eso es lógicamente lo que te ha marcado. O sea, tu niñez ha sido tranquila, normal, y el hecho de, digamos, en lugar de dedicarte a ser levantador de pesas como rutina o como disciplina, es tu lectura. ¿Cómo ha sido entonces esa parte? ¿Cómo la visualizas? ¿De qué te recordás? Como niñez y cómo me desarrolla. Pues yo creo que es que al final sí depende muchísimo del entorno en el que cada una persona crece. Yo creo que sí depende en parte de como su genética como de persona. Pero en mi opinión sí lo que más importa para este tipo de cosas sí es el entorno donde uno crece. Es algo que pues me siento afortunado al final porque es una especie de virtud, una especie de privilegio el poder vivir en un entorno que uno considere sano. Al final muchas veces puede que una persona sea muy inteligente y tenga ideas impresionantes, pero si de lo único que se puede preocupar es de sobrevivir y de ver cómo come y ver cómo
tiene un techo, al final es imposible desarrollar cosas muy, muy grandes. Uno necesita cierta estabilidad para... de hecho es un concepto en filosofía. Un mínimo para ya empezar a preocuparte por otras cosas es la dignidad humana, por así decirlo. Que es el tener el mínimo que te conforma para ya poder pensar a futuro. Uno necesita comida, uno necesita un refugio, o sea, una casa. Uno necesita la seguridad de que no te lo van a quitar en cada momento. Y ya uno, cuando ya tiene esas cosas cubiertas, ya depende más de uno el poder lograr cosas. ¿Conoces la pirámide de Maslow? Claro. Esa es más o menos, que es el tema de necesidades que van aumentando hasta un punto de autorrealización. Me llamó la atención porque esa vaina me la aprendí yo hasta el primer año en la universidad, porque es un concepto administrativo de Abraham Maslow y cómo es que se va a desarrollar. Y es muy útil, en mi opinión, es de mis cosas como que veo más útiles, me parece bastante bien, porque te ayuda a priorizar las cosas bien, porque de hecho me ha pasado varias veces de que trato de priorizar otras cosas y no me funciona y como que no me cuadra mentalmente, y es porque dentro de la pirámide digamos que me estoy saltando uno de los puntos. Y sin uno de los puntos uno no puede seguir avanzando porque necesita la base para poder seguir construyendo la pirámide de la autorrealización, por así decirlo. Claro, y empezás por la satisfacción de las necesidades básicas. Digamos, es lo mismo para alguien recién casado, ¿verdad? Claro. Primero tener su casa y después construir hasta que llega. Y luego ya puede tener, no sé, una relación, se puede preocupar más por otras cosas, se puede preocupar por sus hijos, ese tipo de cosas, y va aumentando el nivel de sus propias cosas. De ahí puede preocuparse por su propia diversión, ese tipo de cosas que ya va dependiendo de que haya cumplido sus necesidades anteriores. Bueno, pues seguimos sorprendiéndonos entonces. Y ahora, hay una cosa interesante en función, digamos, de tu actividad. En alguna ocasión, pues hemos platicado sobre esa posibilidad de motivar a otras personas. Claro. A otras. Yo por lo menos acá en el programa incluso he compartido algunos libros de superación personal y hemos empezado por cosas básicas, tratando de hacer que quienes no leen o no han leído pues se puedan interesar. Y entonces pues les hemos compartido El Rinoceronte, que es una cosa realmente básica. Asumo que lo habrás leído. Ese no lo he leído, lo tengo pendiente. Es como un clásico del... O sea, lo más sencillo pecado. No lo has leído. A ver, es que me fui a otras cosas, lo conocí pues, después, entonces claro. Ya... Bueno, pero es que cuando lo leas vas a decir, ay, no, hombre, si esto lo pude haber escrito yo después de todo lo que sabes. Bueno, y así hay otras, digamos... yo empiezo por esas cuestiones porque le digo a la gente, por ejemplo, El Rinoceronte es una cosa, es un libro relativamente corto con una historia que habla del éxito y una analogía en función de encontrar ese éxito dentro de una jungla, y llegar a esa jungla pues solo lo puede hacer un animal portentoso como el rinoceronte, que tiene 2 pulgadas de piel. Claro, como analogía a una persona que tiene que ser resistente a lo que le pase en su entorno. Hay otro libro interesantísimo, a mí por lo menos es una cuestión que casi la he tenido de cabecera, y fíjate que últimamente me está pasando eso, pero dicen que es normal, que se le olvida a uno las cosas. Claro. Entonces ahí digo, mira, yo le dije a alguien, creo que el problema puede ser un poquito porque uno va creciendo. Para no hablar del tiempo que tiene de las vueltas que le ha dado el sol y la luna. Entonces, no, es que lo que pasa es que uno tiene tantas cosas y se te olvida. Pero, bueno, ya me voy a recordar del libro. Independientemente de eso, digamos, volviendo al tema de la motivación para que otras personas puedan hacer lo mismo. Digamos, ¿crees que hayas influido en alguien, en algún tu amigo, compañero, para que hiciera lo mismo que vos? Yo creo he influido a alguna persona al leer. No sé, bueno, ya no hablo con esa persona, porque entonces no sabría decir si yo. Yo creo que al final no solo es influir de forma directa, sino como persona, el propio ya estar en el entorno de alguien lo va influenciando poco a poco. Porque al final es lo mismo, uno es lo que de la gente que se rodea.
Entonces el propio estar en el entorno ya te logra influenciar al resto de personas. Entonces yo creo que tal vez sí hay una influencia, pero ya va por otro lado el cómo voy tratando de maximizar la influencia, por así decirlo. Claro, sí, y en otro sentido, digamos, vamos a platicar eso luego después de pasar a nuestro segmento musical, para poder, digamos, plantear cuál pudiera ser la intencionalidad en cuanto a qué más podés hacer. O sea, claro, no solo es el hecho, vaya, si fueses fisicoculturista, y si sos un fisicoculturista con visión, va a querer tener su propio gimnasio. Claro. ¿Verdad? Si no, pues simplemente uno más que hace ejercicio. Claro. Entonces vamos a hablar de tu gimnasio. Claro, Luego entonces de nuestro segmento musical. Volvemos. Pues aquí estamos en la entrevista que tenemos hoy con Ian Castillo. Y gracias a Halmar Morales, que nos escribe y dice: un caluroso saludo a su invitado. Escuchando me acordé que también en la edad que él dijo, leí mi primer libro seriamente, Drácula, de Bram Stoker, y de ahí no he podido dejar de leer. Drácula no leí. Drácula sí, también lo tengo pendiente. Bueno. Ah, bueno, está bien. Bueno, pues muchas gracias, Halmar. Además sí ha dado muestras de su conocimiento con las cosas que nos ha comentado. Gracias. Bueno, ahí también Emilia nos manda una serie de aplausos, saluditos y deditos para arriba. Gracias por la comunicación. Bueno, y entonces en el asunto del conocimiento y cómo podemos hacer, cómo podríamos contribuir para que el país fuera diferente. Claro, es algo que estaba pensando ya hace un tiempo. Al final, algo importante es que uno no solo puede, digamos, de que lo que tiene el conocimiento es de que es una especie de bien que no se te disminuye si uno lo da. Al final el conocimiento le da tanto el que da como el que recibe. Uno no pierde conocimiento por enseñar, uno gana conocimiento por enseñar. Es algo que se reparte y se multiplica. Claro, no es algo, digamos, no es un pastel que se va cada persona quedando con una parte del pastel, sino que se va aumentando el tamaño del pastel. Ahí viene la idea de que tuve hace un tiempo de hacer unos clubs de lectura, porque al final pues los libros es como lo que más me lleva como persona, pero en general por el lado de cultura, pero en mi caso por los libros. Es ahí donde pues mi papá, que tiene una relación, que es vicepresidente de la Fundación Por Amor a Guatemala, entonces lo metimos desde ese lado, porque al final es algo que me parece muy importante, el llevar la cultura de lectura hacia un país, en este caso hacia nuestro país, porque nos ayuda, el propio conocimiento es lo que nos puede llevar a mejorar como cultura. Hay un libro que acabo de terminar de leer, de hecho, que era La utilidad y lo inútil, de Nucci Ordina, se llamaba. En una parte mencionaba que es muy importante como cultura poder sentir parte de la cultura, y parte de eso es el conocimiento, es la enseñanza, es el propio sentido cultural de que hay una parte. Esa parte sí me parece muy curiosa. Él menciona que en un tiempo de crisis, al contrario de que normalmente uno pensaría que uno debería de recortar el gasto que se invierte público en cultura, en realidad en su opinión se debería de duplicar, porque es la cultura lo que realmente nos lleva como personas, y es la cultura en diferentes partes. En este caso pues yo por la literatura y los libros en general. Entonces es la cultura lo que me lleva a expandirlo por este medio de clubes de lectura, o por medio de un canal que acabo de crear. El canal es Leamos por Amor a Guatemala, PAG. Entonces básicamente es hablar de libros, porque pues es lo que me mueve. Hay una cosa interesantísima ahí, en función de lo que pudiéramos lograr, ese conocimiento general, porque siempre se ha repetido, y hay quienes demagógicamente hablan
ellos no lo son, pero dicen que la educación es la base del desarrollo, la cultura. Y me llama la atención porque en una ocasión alguien dijo eso y yo que lo conozco, digo, pero como no tiene autoridad para decirlo porque él no es precisamente esa persona, pero qué bueno que lo pueda reconocer. Entonces, en este sentido, sería un sueño poder crear una mente colectiva, positiva, en el que nos la creyéramos como país. Claro, es un estudio que había visto, al final las culturas más sobresalientes, las que más logran cosas, son las que más se la creen como país, por así decirlo, dentro de esas palabras. Digamos de que, no sé, en Israel, por ejemplo, puede ser un ejemplo, que al final es una cultura de los judíos, es una cultura muy que se une por la religión, tiene una unidad muy fuerte, todos se consideran como familia dentro de la parte, y es lo que los lleva a hacer la cultura de lejos con más premios Nobel por persona. Entonces tienen mucho éxito como cultura, igual los asiáticos, digamos los japoneses, estos tienen una cultura de unidad nacional muy fuerte, que a veces llega a cometer un poquito de atrocidades contra los coreanos y los chinos, pero ese es otro tema. No, por supuesto, y creo que esto que mencionas, y ahí nos podríamos ir por otros países relativamente pequeños como Singapur, Malasia, la misma Corea del Sur, que es un poco más grande, pero al final los une precisamente el tema cultural. Ahora, ¿por qué no aprovechamos entonces nuestros ancestros mayas que pues generaron o dicen que crearon el sistema vigesimal? O sea, ahí hay mucha ciencia. Podríamos aprovechar esa parte. Claro, es que al final es un tema de sentido de inferioridad que me parece mal, porque al final es una cultura, es lo que, pues al final somos el corazón del mundo maya, somos el de donde nacen los mayas, por ahí del lado de Sololá, creo, no recuerdo bien exactamente, es donde nace el idioma, el protomaya nace de esa zona, por eso se sabe que es como el corazón del mundo maya. Entonces los mayas son una de las culturas más impresionantes que hay en las culturas antiguas. O sea, nosotros no lo vemos porque al final es complicado juzgarse a uno mismo de forma objetiva, pero si los mayas estuvieran en Egipto y los egipcios estuvieran acá, tampoco sería tanta diferencia. Los mayas hicieron una cultura muy muy impresionante, con muchas cosas muy útiles, muy impresionantes. Son los reyes de la ciencia en esa época. Creo recordar, no me acuerdo qué ciudad, pero llegó a ser la 6ª ciudad más poblada del mundo en un tiempo, en una ciudad maya, porque al final era una cultura grande, era una cultura muy poderosa, con mucha ciencia, muy, muy cultural en ese aspecto, y es algo que perdemos porque lo vemos mal, pero realmente no tiene ningún tipo de sentido. Es lo que nos define, lo que nos cambia como país, que nos hace distintos del resto de países. Y es lo que no hemos aprovechado porque estamos en un enfrentamiento entre cada una de las etnias que ahora están allá. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, los japoneses viven en un archipiélago de islas, ¿verdad? Le robaron un poquito de espacio al mar para construir un aeropuerto, pero ellos siguen promocionando su cultura japonesa y no por eso han dejado de ser, digamos, una potencia mundial. O sea que prácticamente sería... Bueno, de hecho es una de las partes, de las formas de medir el poder de un país es no tanto su poder militar o su poder económico, sino también su poder cultural, que tanto influencia en la cultura. Digamos de que por eso los gringos son tan fuertes en ese aspecto, porque al final casi todas las cosas vienen de ellos en la cultura. En nuestra televisión, nuestros libros muchas veces son de ahí, nuestras cosas, todo viene de su cultura. Igual de los japoneses son muy grandes en ese aspecto, tienen mucha influencia cultural. Es algo que me gustaría lograr aquí, pero hay que lograr una especie de unidad de país, hay que empezar a unirnos más como personas porque es lo que nos lleva realmente a hacer cosas. Bueno, pues entonces empecemos con la promoción esta, que en función de la idea que tenés de hacer los clubes de lectura. Así es que concretamente, mis estimados amigos, yo tengo la idea de que a esta hora, pues algunos jóvenes nos escuchaban y algunos niños porque sus papás me habían escrito pero iban para el colegio. Ahorita como están de vacaciones, igual que vos, y por eso te vas hablando. Entonces ya no
ya no están, pero independientemente de eso, la idea sería que le pudieran trasladar a sus sobrinos, nietos, esta intencionalidad. Si alguien quisiera comunicarse con vos, Ian, para de repente que les ayudaras a organizarse, ¿a dónde podrían hacerlo? Claro, podría ser a mi número. Sería 5196-0401. 5196-0401. Y sería al WhatsApp decirme el interés y ya vemos cómo, dependiendo de qué tanta gente puedo lograr juntar, se puede crear un club y pues fomentar poco a poco esta comunidad de lectura en el país. ¿En el colegio donde estudias no has intentado hacer algo? No, al final tengo una situación un poco ahí distinta, entonces no me he metido mucho. Yo al final me gusta, siempre he sido bastante egoísta en ese aspecto, entonces me había gustado el mantenerme en mí mismo, me daba una especie de tranquilidad, pero ahora yo creo que sí ya es momento de empezar a crear cosas y ahora que ya salí, ya empezar con todo a crear este tipo de expansión del conocimiento, por así decirlo. Claro. Bueno, pues vamos a continuar nuestra plática porque aunque pareciera que era larga, el tiempo se nos terminó, Ian. Muchas gracias. Entonces, como final, ¿dónde está tu despedida? ¿Qué es lo que quieres decir al final? Yo creo que como personas tenemos que velar por el avance de nuestra cultura. Entonces, pues la verdad le puedo dar mis aplausos a ciertas fundaciones como la de Por Amor a Guatemala, que tratan de crear una unidad nacional, una especie de comunidad de personas, no tanto ayudar a cosas específicas, sino de verdad generar un sentido de país, de qué bien que soy de acá, qué bien que soy de Guatemala. Muchas gracias, Ian. Bueno, mis estimados amigos, esta fue la entrevista del día. Nos despedimos. Gracias, mis estimados amigos, una vez más aquí con ustedes y por supuesto que esperamos estar mañana y darle continuidad a estos temas. Muchísimas gracias, que su día sea espectacularmente maravilloso. Un servidor de ustedes, Carlos Córdoba, y recuerde que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala.